Hola gente. Tengo un poco de problemas de motivación últimamente. Es que creo que es porque tengo como pensamientos de qué estoy haciendo con mi vida, viviendo en una lata. O sea, ya creo que es porque ya muchas semanas que no veo un progreso grande. O sea, sí que he progresado cosas. Lo que pasa es que tengo muchísimas limitaciones. Primero que tengo limitación de espacio para almacenar los materiales, que todos los materiales que tengo tienen que estar en el coche. Entonces tampoco puedo hacer pedidos grandes y ya tener materiales y avanzar un poco con esto, un poco con otro, sino que dos cosas que compro ya las tengo que ir gastando. Segundo que vivo aquí de manera muy hippie. De hecho, todo esto son mosquitos y moscas que me tienen ya hasta sabéis qué. Pero nada, bueno, vamos a intentar llenarnos de energía positiva y bueno, y hacer un pequeño paso hacia la lujuria total, que es instalación de una ventana en la puerta lateral. Entonces, primero lo que voy a hacer es, lo que he hecho ya, es pensar cómo voy a sujetar esta ventana, porque una vez la pego tengo que poner algún sistema para que la aplaste y tiene que estar así aplastada un día entero. Entonces he pensado que voy a poner esta cinta, la he puesto así alrededor del coche, voy a poner las matas de jiu-jitsu, como no, siempre ayudan, y las voy a poner así, pum, 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 apiladas y apretar con esto. Nada, primer paso es bueno, ver la ventana y ver si es el modelo que se corresponde. Preguntáis, ¿por qué marco esta flecha? Para acordarme qué dirección tiene que tener la ventana, para que esto sea hacia adelante. Porque esta ventana, imaginaros que vamos hacia allá. En verdad no sé por qué, pero la gente lo pone así. Entonces yo lo voy a poner así. Creo que también tiene algo que ver con la homologación. Así que tiene que abrirse así. Aquí está la cabina, o sea, el pico del coche y ya está. Y como soy extremadamente disléxica y últimamente me estoy preocupando ya, empezó a llegar el momento de dislexia de que me impide vivir como una persona normal. Tengo que, no sé, así que ya para prevenir me lo marco y así no me equivoco. Entonces, lo que hay que hacer es ir midiendo, por ejemplo, queremos hacer el corte hasta aquí, aquí hay 12 centímetros que quiero dejar y 12 también. Entonces simplemente hay que dibujarlo las mismas distancias en el coche. Estoy haciendo poco a poco con un boli y ahora pongo la cinta carrocera y dibujo el marco. Vale, a ver, ven, dime cómo se pone esto. ¿Cómo se pone esto? Bueno, aquí se vive al límite. Conéctame esto, anda. ¿Nunca he utilizado esta máquina? No. Ahí más o menos. No, que mira, lo has marcado peor de que si lo hiciese a ojo. Dame. No sé dónde Espera, a ver. Mira, me lo puedo marcar por otro lado. Trae. Aquí. ¿Vale? Así. Mira, te apoyas con la mano. Sí, 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 buena idea. Gafas chulas. Sí, porque en los ojos eso se mete. A ver, ¿cómo lo has hecho? Espera, así, al revés, A ¿no? ver. Así. Espera. Voy, si me muero, mírame si Sí, me muero, si te ¿vale? cortas un brazo o algo.
Exacto. Hay que quitar. Va a ir con el Se va a quemar, si no. fuego. Poco hace falta que fuera. Bueno, da igual, tira por ahí. Voy, ¿eh? Venga. Aparta. Sí. ¿Cerrado? Sí. ¿Quema algo? ¿No? No, es el olor de la chapa. ¿Sabes qué? Me voy a traer unas gafas de verdad del taller. En las instrucciones ponía hacer un agujero en cada esquina, bueno, en los bordes de donde las partes estructurales de la furgoneta. Entonces voy allá. Vale, pues lo que voy a hacer es más agujeros. Lo único... Déjame mirar una cosa. No te haces más agujeros, a ver. No te, aquí no vas a tener que poner. No hay agujero que valga. Vale, va, tira de ahí. Voy a... Espera, estoy pensando una cosa. Déjame pensar un momento. Tío, que se hace de noche, ¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Qué? Voy. No hay agujero. Marca primero todo. Y ya aguanto. Ah, tío, ¿quieres hacer esto? Sí. ¿Sí? A ver, tómate cambio de lima. Vale, ¿qué hemos hecho primero? Hemos limpiado con alcohol, con esto. Y ahora vamos a poner destructor de óxidos en los bordes. ¿Qué le estamos poniendo ahora, jefe? Una imprimación para que no se oxide la chapa que hemos cortado. Limpiar con el alcohol. Ya se está rayado, sí. Así, no, ha sido al apoyarlo con la chapa. Ya, lo sé. Pero que da igual. Vale, esto es para... Jefe, ¿para qué es esto negro? La imprimación para la sica de las lunas. Para que no, para que sea rugoso, ¿no? También. Cuidado la ventana. Mira, hay que mirar el borde de la furgo, ya está. En verdad. Ahora se puede mover. Mételo a tope. ¿Ya? Sí. Vale. A ver. Ya, pero aquí está bien. Vale. ¡Agua! La movida es que hemos hecho la prueba del agua echando agua por fuera con la manguera y empezó a gotear por todos lados, o sea, muy mal.
Entonces le metimos el material este que no es Sikaflex, es silicona en verdad. Y nada, le dimos una capita aquí. Todo esto lo rellenamos otra vez. En verdad lo rellenamos por todo el marco, por si acaso. Y nada, a esperar un par de horitas y otra vez a probar. Después de poner el producto otra vez, nos ha ayudado mucho. Yo estaba ya a punto de llorar. Pero bueno, como siempre solucionó todos mis problemas con el Sika. Entonces puse Sika a reventar y funcionó. No es la ventana más bonita que se podría hacer, pero sinceramente cuando vaya poniendo maderita se va a tapar hasta aquí. Esto lo rasco, que se va fácil. Pero es una ventana a prueba de Dana. He pasado Dana y no entra ni una gota. Ah, es importante. Si alguien os dice no pongas tanto Sika, poned el doble. Hoy voy a enseñar cómo instalar las ventanas sola. Esta preciosidad de ventana, por ejemplo, no ha pasado la prueba de Dana. Tuve unos pequeños percances porque como no leo instrucciones, bueno, las leo de vez en cuando, pero justo cuando hacía falta no las he leído. Resulta que esta ventana, a ver, aquí va a entrar agua sí o sí, porque claro, esto se desliza, no, es imposible hacer un sistema que no entre agua aquí, porque aquí por este lado caen las gotas y se almacenan aquí. ¿Qué pasa? Que hay unos pequeños agujeros, no sé si se aprecia, pero aquí pasa un poquito de luz incluso. Por ahí sale este agua, entonces por fuera hay que quitar los tapones. Aquí. Son tapones que hay que quitarlos. Y entonces el agua sale como si fuese un tobogán. ¿Veis arriba que están puestos? Yo los he quitado. Y estos de abajo pues lo he quitado. No olvidéis de eso porque vaya liadita. Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y activar la campanita.